Gabriel, llevamos más de 100 días en una guerra. Hoy salen, cada día salen otras versiones. ¿Qué le conviene a Israel? ¿La tregua? ¿Liberar a los rehenes? ¿Qué es lo que conviene? Supuestamente, desde el punto de vista declarativo, Israel lo que dijo es: tenemos dos objetivos: liberar a los rehenes y derribar la capacidad militar y gubernamental de Hamas. Prestad atención que fuera de declaraciones de algunos ministros, Israel no dice que hay que borrar del mapa a Hamas, Sí. porque es imposible hacerlo. Pero estas dos misiones, a la vez, que tienen lo de los rehenes y eliminar la amenaza de Hamas, es difícil cumplirlas las dos a la vez. Entonces la estrategia que ha hecho Israel por ahora es: vamos a presionar militarmente al Hamas. Eso va a provocar que Hamas pida cese de fuegos y nos entregue rehenes a cambio de silencio por unos días. Esa forma de pensar llegó a un acuerdo que era lo que vivimos, la liberación de parte de los rehenes. La gran pregunta es si esto va a poder provocar que todos los rehenes sean liberados. Yo soy bastante pesimista con respecto a ese tema. Hoy salió la versión, cuando estén viendo algún día de esto salió la versión de que ofreció 2 meses Israel de tregua a cambio de la liberación de todos los rehenes. La pregunta es, después de un mes y pico, ¿no está destruido gran parte de la infraestructura de Hamas? ¿Qué tan fuerte es Hamas que después de esto y de los bombardeos a los túneles y todo esto, todavía tiene fuerza Hamas? Tiene todavía fuerza porque de vez en cuando sigue disparando cohetes, o sea, Sí. todavía tiene capacidad bélica. Y lo segundo, que no es que tiene fuerza, lo que tiene es a rehenes, que son sus escudos humanos escondidos bajo tierra o incluso fuera de la franja de Gaza. Porque varias versiones nos hablan también de la posibilidad que varios de los rehenes, o muchos, incluso los líderes, no estén más en la franja de Gaza. Entonces Israel ahora lucha casa por casa, túnel por túnel, para poder ubicar a los rehenes y eliminar a los de Hamas en la medida de lo posible. Entonces todavía sigue siendo un problema el Hamas. Supongo que militarmente Israel lo va a doblegar en el máximo quizás un año. Un año. O sea, se oye, lo dices como un año, como si fuera poco, pero es mucho tiempo, ¿no? Yo creo que va a ser la realidad. Ahora Israel lo que ha hecho es reducir la cantidad de soldados reservistas que están luchando, Claro. porque hay que seguir manteniendo al sistema, a la vida cotidiana de Israel. Hay muchos reservistas que se fueron y dejaron 3 meses Claro. sus negocios. Entonces Israel debe seguir viviendo y posiblemente lo que queda de la batalla contra el Hamas lo pueden hacer los soldados que están obligatoriamente en el ejército. Sadir, lo que se llama. Entonces esa ha sido la estrategia de Israel. Otros te van a decir: Israel está interesada en aumentar la cantidad de tiempo de la guerra porque Netanyahu, todo el tiempo que esté en el poder, todo el tiempo que esté en guerra, va a quedarse en el poder. Esa es otra visión. Esa es una visión de muchos diciendo, por eso Netanyahu la quiere seguir alargando, pero... Claro. Entonces, vos tenés hoy en día, tenés, por un lado, los familiares de los rehenes que quieren que Israel pare la guerra ahora para recuperar a sus familiares, si es que es posible. ¿Qué es lógico el pedido? Definitivo, cualquiera que tuviera los rehenes ahí diría, no me importa, quiero que me los entreguen, si para eso tengo que pararlo y después hacemos otra cosa, pero... Lo que pasa es que ese tipo de pensamiento no es mayoría hoy en día en la opinión pública israelí. Perfecto. La opinión pública israelí quiere que Israel derrote al Hamas. Y creo también que quiere Israel, la población, quiere que Israel se enfrente a Hezbollah y se saca ese peligro también de encima. ¿Quiénes son los que apoyan la tesitura de fin de la guerra ahora para recuperar a los que podamos recuperar? Hamas. Claro. Que dice, nosotros no hacemos nada si antes no se para la guerra, y la prensa israelí. Si tú te dejas guiar por lo que dice la prensa israelí, es un problema, porque vas a pensar que eso es lo que opina la opinión pública, y la opinión pública no piensa. Oye, justo en eso de la opinión pública, te preguntaría cómo ha cambiado, porque yo recuerdo el 7 de octubre o el 8 de octubre, las declaraciones eran, no nos importa siquiera los rehenes, van a estar, o sea, los damos como perdidos, queremos destruir jamás, ¿sí? No dije borrar, destruir su infraestructura, todo esto, no importan los rehenes. 50 días después,
se empiezan a devolver algunos rehenes y probablemente cambia la mentalidad y se da una esperanza diferente. Hoy me dices que otra vez está en, no, o sea, no es que no importen, sino que pasa al segundo importante. O sea, ¿cómo está la mentalidad? ¿Cómo va cambiando esa? Porque es conflictivo en Israel todo lo que está sucediendo, ¿no? De los dos objetivos que te dije antes, Sí. que es derrotar a Hamas y recuperar a los rehenes a toda costa, hoy creo yo que la opinión pública israelí está muy a favor, totalmente a favor de derrotar a Hamas. Que no es lo mismo si tú ves a los medios de comunicación en Israel. Claro, que es lo que decías. Que no es lo mismo. No vas a ver eso, pero los medios de comunicación en general no reflejan muchas de las cosas que opinan la opinión pública, tienen su propia ideología. Yo sé que esto no lo puedes saber de buena fuente o saber porque nadie lo sabe, supuestamente y todo, pero algo que ha tocado el tema de todos y el corazón de todo el mundo es la familia Vivas. Además, curioso, se volvieron a todos los niños, a todas las mujeres. Aquí quedaron 2 niños, entre ellos un bebé, quedó esto. Por ahí se habla de otro bebé que también, que pudo haber nacido. ¿Qué pasó? ¿Qué se sabe o qué? A otros dicen que los tienen en otro grupo. Puede ser, existen esas fracciones dentro de Hamas, porque hay gente que no lo entiende. ¿Por qué? ¿Cómo está dividido Hamas o qué sucede? No, lo que ocurre es que el Hamas le dijo a su propia población que todo aquel que ocultase rehenes iba a recibir $10.000 y una casa nueva de regalo. Entonces, buena parte de los rehenes no estaban bajo dominio del Hamas, estaban bajo dominio de personas que las mantenían secuestradas en sus propias casas. Parte de ellos eran docentes de la UNRWA, de la ONU. Parte de ellos son médicos manteniendo rehén a una chica de 16 años. Ridículo, sí. Entonces, ese es el gran problema. Hamas a veces dice, yo no sé dónde están todos. Entonces, no sé dónde están ubicados todos, que es menos poco creíble. Yo de todas formas creo que la información que se puede saber sobre cada uno de los rehenes, está bien que Israel no lo difunda. Claro, porque si sabes que lo saben, pues lo quito de ahí, pero... Si tú quieres de alguna manera liberar a los rehenes por la fuerza, nada mejor que no decirle a tus enemigos lo que sabes sobre ellos. Yo supongo que se debe saber muchas cosas sobre muchos y supongo también que a veces lo que ocurre es que cuando hay información en el extranjero sobre cosas relacionadas con los rehenes, después muchas veces se confirma como que eso es verdad. Por ejemplo, la herida de Idan Amedi, el actor de Fauda. Sí. Yo me enteré por la prensa extranjera 1 o 2 días antes que la prensa israelí. Claro. Nos enteramos antes afuera. La prensa extranjera, especialmente Al Jazeera, publicó varias crónicas en donde decía que descubrieron en Han Yunes 20 a 21 muertos de rehenes israelíes enterrados por Hamas. Claro. Puede ser que dentro de unos días nos enteremos que eso es verdad. Pero igual se habló cuando empezaron la entrada al hospital, se habló de que habían entrado al hospital y habían encontrado muchos cadáveres de rehenes que no resultó como tal. O sea, aquí hay una guerra psicológica impresionante. Hoy vimos también un comunicado supuestamente de una organización palestina en Chile, que curiosamente además somos la gente de la comunidad judía los que lo difundimos. ¿Cómo luchar esta guerra? Porque de repente nos llegan y dices, ay, coméntalo, otros dicen esto, otros, pero es impresionante. Uno, ¿cómo actuar la comunidad judía? ¿Qué tiene que hacer? Primero, una aclaración importante, el que emitió ese comunicado no es la Federación de Comunidades Palestinas de Chile. Sí, no, por eso. Era un grupo... Totalmente X, sí. Vale. Primero, con respecto a la guerra psicológica, ten en cuenta que una de las bases teológicas del Hamas es mentir. Y mentir para favorecer al Islam es algo que es aprobado por la doctrina. Se llama taquía. O sea que cuando yo hace unos años explicaba con respecto a las bases del Islam radical, decía que mentir era legal, y me miraban un poco como si fuese un astronauta, pero hoy entendemos que cuando Hamas te dice un número de muertos, hay que tomarlo con pinzas. Porque la mentira es parte de la norma. Fíjense lo que ocurrió con el hospital, en donde el argumento principal fue que Israel disparó los cohetes. Sí. Entonces, ¿por qué dijo el Hamas que fue Israel? ¿Y por qué se puede mentir? No hay problema. El ejército israelí no puede mentir. ¿Saben por qué en ese sentido? Porque
si tú empiezas a difundir mentiras, ¿cómo le explica después a una familia que tiene que enviar a su hijo al ejército cuando nadie va a mandar a su hijo al ejército a sabiendas que te van a mentir con la información real? Claro, y porque todos son parte y todos saben. Además los israelíes todos saben, todos están conectados, o sea, es otro, y están menos, tienen menos la idiosincrasia, o sea, están más envueltos en todo. Y además porque cada israelí tiene otra opinión. Claro. Entonces, si alguien dice y resulta otra cosa, van a estar, y porque además todo el mundo tiene una opinión sobre el gobierno, sobre la guerra, sobre todo. ¿Estoy en lo correcto? O sea, es cada una. Oye, Gabriel, dentro de todo esto también comentaste algo importante, la destrucción de Hamas. Muy bien, digamos que se destruye Hamas, ¿sí? Que acaban con su fuerza. Bueno, ¿qué pasa en ese territorio? ¿Y qué pasa? Bueno, ahorita vamos a los otros. ¿Qué pasa? Porque no nomás es, ya, los destruí y me salgo. Y están quedando resentimientos, están quedando corazones rotos, están quedando gente sin casa o con casa o dañada. Gente que no va a regresar a trabajar a Israel, sin trabajo. ¿Quién toma las riendas? O sea, no puede ser la autoridad palestina. O sea, ¿qué va a suceder? ¿Qué se piensa? O sea, porque seguramente se está discutiendo y es plática de todos los días. Es plática para algunos sectores de la sociedad israelí. Sí. Hay muchos sectores que le exigen al gobierno que declare qué es lo que van a hacer después de la guerra. Sí. Yo sé que no es función del ejército, del gobierno de Israel ver qué va a pasar en Hamas, pero no lo puedes dejar a la deriva. Espera, una cosa. Hay parte de la población de Israel que dice que el gobierno debe decir qué va a ocurrir después. Sí. Principalmente porque estos grupos están pretendiendo que Israel diga que la franja de Gaza va a pasar a manos de la autoridad palestina. Sí. El gobierno actual de Israel dice que la autoridad palestina es igual de mala que Hamas. Por lo tanto, nosotros no vamos a darle premio a la autoridad palestina para que después los volteen dentro de 5 días y ellos sigan pagando el sueldo a terroristas. Entonces, el objetivo de aquellos que todo el tiempo exigen, en el fondo es que Israel le dé control de la franja de Gaza a la autoridad palestina y que se pueda crear un Estado palestino. Bien, el gobierno actual de Israel prefiere no hablar sobre el día después todavía. Primero porque cree que si hablan sobre el día después, sobre la franja de Gaza, se va a romper la coalición de gobierno. Además, sí. Entonces mejor no hablar sobre ese tema. No significa eso que no piensen que va a pasar el día después. Yo te voy a dar 3 escenarios sobre lo que creo que puede pasar el día después. El primer escenario es que Israel se quede a gobernar la franja de Gaza como potencia ocupante. No creo que eso Israel lo quiera hacer. No creo que lo han dicho 1000 veces que no lo van a hacer. Digo, tampoco puedes tener ahí, ya tuvieron la experiencia del Líbano, ya todo. Ese es el primer escenario. Sí. El segundo escenario es que Israel le entregue a la autoridad palestina el control sobre la franja de Gaza. Tampoco creo que lo haga. El tercer escenario es que los palestinos de Gaza, algunas jamulas, algunos clanes, tomen el control civil sobre la franja de Gaza. E Israel se guarde el derecho de actuar militarmente en la franja de Gaza cuando el Hamas levante un poco la cabeza. Estilo lo que hay en Israel hoy en día con los territorios Bedes y Jordania, sí, donde Israel entra, actúa y sale. De los 3 escenarios, el tercero es el que creo que es más probable. Ahora bien, Israel le gustaría, para muchos ministros de Israel, le gustaría que muchos países del mundo captasen inmigrantes de la franja de Gaza. Le gustaría. ¿A qué te refieres captasen inmigrantes? Y por ejemplo, si tanta simpatía le provoca al presidente Boric de Chile los palestinos, bueno, quizás sería una buena idea que el presidente Boric de Chile traiga. Seguro, ya les abrió las fronteras, seguro. Sí. Bueno, Egipto, Jordania, Irán, seguro les abrieron las fronteras, seguro. Los amantes del pueblo palestino quizás pueden sopesar una opción así. Los amantes del pueblo sirio, que veían que los sirios eran inocentes frente a la guerra que se estaba produciendo en Siria, captaron muchos sirios en Europa. Entonces, ¿por qué quizás no captar? Algunos dicen, vamos a promover la inmigración de la franja de Gaza y la reducción de la población. Yo no lo veo como algo posible, y no lo veo como algo deseable tampoco. No es algo que Israel tenga que hacer. No es algo que Israel tenga que promoverlo. ¿Está bien? Pero esa es una opción. Lo que sí está claro es que la franja de Gaza va a quedar bastante dañada desde el punto de vista físico. Claro. No es verdad las imágenes que vemos de
edificios destruidos, porque hay otra parte de la Franja de Gaza que las imágenes son todas las contrarias, o sea, shuk, mercados que hay vida y demás, pero digamos que no me extrañaría si terminamos la guerra con la mitad de los edificios dañados, con muchos hospitales dañados y muchos túneles y la que no están infraestructura destruidos y que no hay infraestructura. y que además esos túneles al destruirse destruyen, o sea, no están hechos como pensando en que cuidarlo de arriba, están pensados para abajo, entonces al destruirlos, lógicamente no sostienen lo que hay arriba. Va a haber un daño de infraestructura grande. La pregunta es, ¿cuántos países del mundo van a volver a enrolarse para ayudar a los palestinos después que los palestinos utilizaron millardos de dólares en crear una infraestructura terrorista como la que crearon en la Franja de Gaza? A mí me cuesta creer que muchos países árabes donen masivamente dinero a la Franja de Gaza. Quizás Qatar vuelva a hacerlo. Ahí la pregunta de Israel va a ser que si no ha llegado el momento que Israel castigue a Qatar. Porque Qatar ahora es el mediador, pero Qatar es un país que ha financiado el Hamas durante años y que ha fomentado el terrorismo en todos lados. Pero lo puede castigar. Sí. Qatar es hoy en día un país con por decirlo así, muchas relaciones. Logró tener un mundial, todos los comentamos, logra hacer lo que quiera. Se la puede castigar, por ejemplo, no permitiendo que Qatar entre dinero a la Franja de Gaza. Si Qatar mete el dinero de forma efectiva, con dinero en efectivo, porque no puede utilizar los bancos, claro, porque le van a acusar de patronazgo del terrorismo, claro, cosa que sí hace. Qatar es un problema y hay que denunciar a Qatar. Qatar es un problema también para el antisemitismo. Qatar ha pagado 4.700 millones de dólares en universidades de Estados Unidos, claro, financiando universidades después del 11 de septiembre, más que ningún otro país. Ahora, ¿existe una relación entre la cantidad de dinero que donó Qatar y los actos antisemitas en las universidades? Totalmente. Claro, lo aumentas más metas tus profesores, más meta tu ideología, y claro, si lo meto, o sea, más fuerza tienes. Por supuesto. Oye, ahorita hablamos de antisemitismo rápidamente, pero mencionaste un punto importante. Los territorios de Cisjordania, todo eso, si tenemos que apurarnos, los territorios y los árabes que viven en Israel. Tú estás ahí. Yo sé que antes había una relación, a algunos le tenías un poco miedo del atentado, pero había una coexistencia muy fuerte en muchos sentidos. ¿Cómo está ahorita, tanto en estos territorios como dentro de Israel, con las aldeas, con todo? No hablo de los rusos que sabemos todo esto, sino con los otros árabes que además viven una dualidad en el sentido porque tienen familiares en Gaza, o sea, es complicado. Y yo sé que, pero tú dime, ¿cómo está esa relación? Ahora también que no van a entrar otros palestinos a Israel, ¿no? Los palestinos de Cisjordania sí, coquetean en algunos lugares con sumarse a la guerra entre Israel y Hamas. Israel ha abortado un montón de atentados terroristas. Sí. Entonces sí coquetean con esa idea y hay intentos de atentados. Pero por ahora se mantiene relativamente controlado ese atentado. ¿Por ellos? También tampoco les interesa. Por los servicios de inteligencia de Israel. Ah, perfecto. Los árabes ciudadanos de Israel están demostrando una seriedad sorprendente. No están protestando a favor del Hamas. No están instigando a la violencia como hicieron en otras oportunidades. Creo yo que entre otras cosas puede ser porque se dan cuenta que buena parte del gobierno de Israel ahora, si se hacen los locos, Israel no va a reaccionar como en el pasado. Yo creo que hoy buena parte de la población de Israel está harta de que se aprovechen de nuestra democracia para destruir nuestra democracia. Se logrará mantener con ellos en paz y regresar a una normalidad donde se intercambiaban. Yo recuerdo lugares donde los israelíes van a los poblados árabes de compras y los árabes van al poblado de Israel de compras, unos por status, el otro por gusto porque es más barato. Sigue siendo eso, ya no hay. ¿Tú dices de los árabes en Israel? Sí, de los árabes en Israel. A ver, hay poblados que son mucho más amenos para pasear por el ciudadano israelí para comprar que otros. O sea, si tú vas a El Triángulo, Umelfaje, Midami, no es un lugar que los israelíes suelen visitar. Pero si tú vas a un poblado árabe clásico como... Por Carmiel y por el norte. Claro, sí, ahí no hay ese tipo de tensiones. Pero depende de un montón de factores tu pregunta que no sabemos hoy. Los árabes que viven en Jerusalén también. Tú imagínate que
mañana 3 árabes israelíes con ciudadanía israelí hacen un atentado para matar judíos. Y bueno, es probable que ese evento incendie las relaciones mucho más de lo que están ahora. Entonces hay datos que no sabemos todavía. Lo que sí te puedo decir es que hay una cosa que está clara. Hay 2 que murieron, para mí, el 7 de octubre. Para mí murió la carrera política de Benjamin Netanyahu. Es probable que cuando termine la guerra tenga que renunciar. Y murió el campamento de la paz. De plano. Aquel que diga que se puede coexistir con los palestinos, que se Todos los que vivían en el sur, que decían se puede lograr y se puede tener una paz con los palestinos que cruzaban de Gaza, creo que esa confianza, eso... Aquellos que soñaban que se podía llegar a un acuerdo con los palestinos prendiendo las velas de la paz y cantando la canción de la amistad, acabó. Ese tipo de personas que antes eran vistos por la mayoría de la población como pequeños delirantes, ahora se los va a ver como grandes delirantes. Imposible. Y la última, porque nos tenemos que ir. ¿Qué pasa con las comunidades judías como la de México, las de la diáspora, su papel, qué tienen que hacer? O sea, porque también implica antisemitismo, implica todo esto, algunos tratan de separarse de Israel de alguna manera, digamos, políticamente, diciendo, nosotros somos judíos, vivimos en este país, otros tratan de unirse. ¿Cómo tiene que ser la posición? ¿Cómo los ve Israel? ¿Cómo tiene que ser la posición? Aunque hoy en día estamos más unidos, por lo que dicen, con Israel de alguna manera, pero hacia el exterior, hacia todo. ¿Qué tienen que hacer las comunidades judías? Ante todo, protegerse ellas mismas. Significa, cuando tú tienes una buena base educativa y tú lo que tienes es que la gente dentro de tu país sabe que es Israel, sabe que es su judaísmo, es difícil que penetre la información negativa respecto a Israel. Tú ves una comunidad como la comunidad judía norteamericana, que tienes muchos portavoces de extrema anti-israelíes, busca los orígenes de ese anti en la educación. Si no hay una buena escuela judía, si hay una buena educación judía, es evidente que van a hacer lo que están diciendo. Entonces, un buen antivirus comunitario previene que nos afecte a nosotros, porque en general hay cierta relación entre conocimiento y posiciones extremas. Entonces, una de las cosas que hay que hacer seguro es cuidarnos a nosotros mismos. Lo segundo es tener una estrategia desde el punto de vista de cómo vas a combatir un fenómeno ya existente. Entonces, yo te puedo decir a nivel general, sin entrar en cada país, porque cada país es diferente, pero lo mejor, lo más importante para poder combatir el antisemitismo a largo plazo es la educación. Un proyecto como el que tienen en México. La educación hacia la comunidad y hacia afuera. Hacia afuera, hacia afuera. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un proyecto como el Museo de la Tolerancia. Es un proyecto sensacional para, por ejemplo, que la gente entienda qué puede provocar el odio y el antisemitismo en particular. Entonces, eso es educación pura. O todo tipo de actividades que hagamos con no judíos para que entiendan también otra faceta de la realidad. Entonces, eso ante toda la educación. Pero lo segundo, que no es menos importante, es la justicia. Es la justicia. Para luchar contra el antisemitismo, nada mejor también fuera de la educación que demandar antisemitas. ¿Te gusta odiar a los judíos? Te vamos a hacer un juicio. Que si es posible vas a perder tu casa, tu auto. Tú no puedes odiar a judíos, a mujeres, a homosexuales sin pagar un precio. Entonces hay que demandar personas. Y la última, ahora sí, como personas, cada uno, ¿qué le dirías a las personas sobre la situación, sobre qué hacer, cómo no angustiarse, cómo sí angustiarse, qué leer, qué no leer? O sea, en general la gente, unos creen, bueno, lo que me llegue de por acá, lo que me llegue de por allá, todos lean la Tzad Sheni, eso es bueno, y Diario Judío, pero ¿qué le dirías a la gente sobre esta situación? ¿Cómo está? Hay familias muy nerviosas, otros quieren viajar a Israel a ayudar, otros... Simplemente que tengan una cuestión que es perspectiva histórica. El pueblo judío es el pueblo, creo yo, más resiliente del mundo. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿algún momento de la historia el pueblo judío estuvo mejor que ahora? Nunca fuimos una potencia económica. Y hoy Israel es una potencia económica. Nunca fuimos una potencia militar. Hoy tenemos... Deja de lado el tema de que nos atacaron por sorpresa y el error, la negligencia que pasó el 7 de octubre. Israel sigue siendo una potencia militar. Sí, claro. Por lo tanto, estamos en el mejor momento de nuestra historia. Nos atacaron, nos hicieron mucho daño. Va a ser traumático para el pueblo judío. Pero vamos a superar esto también.
a lo largo de la historia, en los últimos años, cada vez nos va mejor. Entonces lo más importante es, mientras que toda la estrategia palestina ha sido a lo largo de la historia, vamos a destruir lo que los judíos construyen. La estrategia del pueblo judío ha sido, vamos a construir comunidad y construir un Estado. Tú construye, céntrate en construir tu propia comunidad, tu educación, tu familia, construir lazos con no judíos que aman al pueblo judío, que es un montón. Construir. A la larga, ganamos nosotros. Gracias. Por favor.